¿Cuántos quieren aprender el día de hoy? ¿Sabe que dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento? Así que una de las funciones principales que tiene el ministerio magisterial, sobre todo los maestros que hemos sido levantados en Ríos de Fe, es entregarle a usted el conocimiento que usted necesite para que usted no perezca. Entonces, otra vez le quiero preguntar, ¿quién tiene ganas de aprender el día de hoy? Gloria a Dios. Bueno, pero no le vengo a hablar del ministerio magisterial, sino que le vengo a hablar del ministerio apostólico. El ministerio apostólico es un ministerio que ha sido quizás el menos comprendido o el menos definido entre el cuerpo de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento no aparece el ministerio apostólico, sino más bien aparece en el Nuevo Testamento, y quien lo introduce es Jesús, el mismísimo Jesús. Y en Lucas capítulo 6, Jesús le habla y registra el autor, que es Lucas, y dice: un día estaba Jesús con los discípulos y seleccionó a 12 y los llamó apóstoles. Y el siguiente versículo nombra los 12 apóstoles por nombre. Y hasta ahí como que todos entendieron que era un apóstol, ¿verdad? Pero esa definición del apóstol no es tan clara para nosotros hoy en día, hoy en el siglo XXI. Pero en el siglo I, la función de apóstol era algo mucho más entendible. Le quiero poner un ejemplo. Hay profesiones que se han perdido con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo aquí a los jovencitos, no sé si todavía están los de Teens, ¿ya se fueron? Ya se fueron. Ah, no, ahí están. Se los de Teens les digo, descríbanme qué es una mecanógrafa. A ver. Ahora, si le pregunto aquí a Imer, ¿verdad? Que ya tiene sus añitos, ¿verdad? Él sí va a saber. Entonces, hay profesiones que para un tiempo hacen sentido, pero para otro tiempo no hacen sentido. El apóstol es uno de esos. Para el primer siglo, la profesión de apóstol sí hace sentido. Por eso es que los apóstoles no me preguntaron: discúlpame, Jesús, ¿pero qué es eso de apóstol? ¿Me lo puedes explicar? Con lo preguntones que eran los apóstoles, ¿verdad? ¿Me puedes explicar qué es apóstol? No. Todos entendieron, de cajón todos entendieron que era apóstol. Amén. Quiero que por favor me siga con esta enseñanza, porque creo que lo va a edificar y le va a dar entendimiento. La palabra apóstol viene del griego, que significa apóstolos. Apóstolos significa enviado o mensajero. Pero hasta ahí todos nos quedamos igual, no entendemos mucho. Así que para esto voy a apelar a la historia para explicarle qué es el apóstol. El apóstol en la época del Imperio Romano resulta que era un aspirante a un soldado del Imperio Romano. Era un jovencito con fuerza, pero él quería pertenecer al Imperio Romano. El Imperio Romano estaba creciendo, conquistaba ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, nación tras nación, y el imperio crecía y crecía y crecía. Y el apóstol, lo que hacía este apóstol era que este jovencito, que era aspirante a ser soldado del Imperio Romano, le daban una asignación y le decía: toma este mensaje y llévalo a la línea de fuego con el comandante, digamos, que está ahí. Así que lo que hacía este joven, tomaba el mensaje y caminaba cientos de kilómetros, cientos de millas para llegar a la línea de fuego, pasando hambre, pasando padecimientos, pasando en medio de la batalla, ¿verdad? Y llegaba a donde estaba el comandante o el que lideraba, y le entregaba el mensaje. Si él llegaba vivo, entonces él podía entrar. Si se quedaba en el camino, pues se quedó. Vaya examen de admisión el que le hacían, ¿verdad?
y usted se queja aquí por el examen de la admisión de la Universidad de San Carlos. Este era un examen de admisión. Pero el apóstol entonces, una vez llegaba este jovencito, y él era aprendiz de soldado. No entraba directamente porque él tenía primero que capacitarse en la milicia, cómo empuñar una espada, cómo usar un escudo y defenderse, las tácticas de la milicia. Pero mientras estaban en esas nuevas ciudades que el Imperio Romano iba conquistando, el apóstol o el apóstolos, lo que hacía, el impacto más grande que tenía, era que él inculcaba la cultura romana en el nuevo territorio, o en la nueva ciudad, o en la nueva población que estaba conquistando el Imperio Romano. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces el apóstol lo que estaba impartiendo eran 4 cosas. La primera le explicaba lo que significaba el gobierno. Diga conmigo, gobierno. Le explicaba cómo estaba estructurado el gobierno romano, cómo había un César, que era el emperador y que era la autoridad máxima, y cómo se desglosaba el resto del gobierno y la política romana de aquel entonces. El segundo tema que impartía era lenguaje. Diga conmigo, lenguaje. El apóstolos lo que hacía era que impartía el lenguaje de ese entonces, que era generalmente latín y griego. Impartía el lenguaje, incluso impartía los números romanos, que hasta el día de hoy nos enseñan los números romanos. Vea el impacto que tuvo la enseñanza de los apóstolos, que hasta el día de hoy nos siguen enseñando los números romanos. La tercera cosa que impartía era finanzas. Diga conmigo, finanzas. Le impartían las finanzas de Roma, cómo Roma operaba en lo financiero, cómo se instituyó la moneda que se llamaba denario, que estaba acuñada con la imagen del César, y le impartieron un sistema impositivo de impuestos. Esa tributación era importante para que el Imperio Romano avanzara con el tiempo. Se sostenía a base de los impuestos. ¿Y quiénes pagaban los impuestos? Los nuevos que estaban conquistando. Cuarto punto, diga conmigo, fe. Inculcaban la fe del Imperio Romano, que ese entonces era la mitología, lo que nosotros conocemos como la mitología romana. ¿Ok? ¿Me entendió esas 4 cosas que impartí? Entonces Jesús le habla a sus discípulos y le dice: ustedes son apóstoles. Entendieron la función, pero no son apóstoles de los romanos, sino apóstoles del reino, en donde ustedes van a impartir el gobierno del reino, van a impartir el lenguaje del reino, van a impartir las finanzas del reino y van a impartir la fe del reino. Esa es la función apostólica. ¿Me sigue? Ok. Así que, habiendo dicho esta base introductoria, le quiero explicar que en Guatemala hay un Consejo Apostólico de Guatemala. Este Consejo Apostólico agrupa a los apóstoles de Guatemala que de mayor trascendencia en la nación. Y usted se pregunta: ¿y qué hace el Consejo Apostólico? Bueno, se lo voy a leer en labios del presidente, que es el apóstol Robin García. ¿Qué es este Consejo Apostólico? Es una fraternidad de ministros apostólicos fundada en el año 2000, con el objetivo de propiciar el establecimiento del reino de Dios en Guatemala, la unidad del cuerpo de Cristo y capacitar sobre el ministerio apostólico. Los miembros cubren redes apostólicas, ministerios dentro y fuera de Guatemala, organizaciones eclesiásticas, medios de comunicación y mega iglesias. Desde sus inicios ha tenido incidencia en los campos gubernamentales,
sociales y políticos del país, contribuyendo con iniciativas de ley, políticas públicas, opiniones consultivas y oración que han contribuido a la gobernanza, la economía, la salud y la educación del país. Ha representado a la Iglesia Evangélica Nacional en asuntos del Estado, en foros internacionales y académicos. Además, ha prestado auxilio en tragedias y crisis que han impactado al país, proveído para paliar la desnutrición y ha tenido una importante participación en la defensa de la vida desde su concepción, la familia, la libertad religiosa. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Porque recientemente, la semana pasada, lo mencionó muy superficialmente la pastora Fabi, que habían sido oficialmente incluidos, llamados, incorporados al Consejo Apostólico de Guatemala. Aquí en pantalla puede ver quiénes son los apóstoles que presiden este Consejo Apostólico. Muchos pastores, apóstoles de renombre. Y sabe que el Señor me decía, para la activación ministerial, porque el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 establece cómo los 5 ministerios ya son instituidos de forma para edificar el cuerpo de Cristo. Pero para activar los diferentes ministerios se activan de diferentes formas. Por ejemplo, el ministerio profético se activa con forma de ungimiento. Así se activan a los profetas. Si se acuerdan quiénes estuvieron el año pasado y hubo el ungimiento de profetas, es porque el ministerio profético se activa de esa forma. Pero el ministerio apostólico no se activa con ungimiento, se activa con un llamado. Porque Lucas capítulo 6 dice: y llamó a los apóstoles. Primero de Corintios capítulo 1 versículo 1 dice: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Entonces, para la activación apostólica es necesario que sean llamados. Por eso fueron llamados, por eso los llamaron, por eso los convocaron, por eso dijeron: necesito llamar a los apóstoles Muñoz. Denle ese aplauso más fuerte para el Rey de Reyes, por favor. Así que ahí están nuestros apóstoles, por primera vez y públicamente, como miembros del Consejo Apostólico de Guatemala. Y usted podrá decir: ¿y eso a mí en qué me afecta? ¿O eso a mí en qué me beneficia? Pues somos el pueblo que ahora está siendo introducido a esa esfera apostólica. Y la pastora Fabi decía: por 24 años el Señor nos ha incursionado en lo apostólico, en lo profético. Y ciertamente Ríos de Fe es conocido por ser una iglesia profética. El apóstol Pablo dice que es fundamentado en lo apostólico y lo profético, siendo Jesucristo la piedra angular. Así que por 24 años el Señor pulió lo profético, pero lleva 3 años de estarnos hablando del reino. ¿Por qué el reino? ¿Por qué el reino? ¿Por qué nos estaba enseñando qué es el reino? Jesús le decía a sus apóstoles: el reino de Dios es semejante a... Y le decía algo. ¿Por qué le decía eso? Para enseñarle a los apóstoles cómo era el reino, para que ellos representen el reino en la tierra, para que ellos modelen el reino en la tierra. Así que esas palabras proféticas que el Señor nos ha venido hablando
sobre establecer el reino de Dios, sobre establecer el reino de Dios y su justicia. Esas palabras que parecieran como que hubieran sido aleatorias, no son aleatorias, son características del reino para formar el ministerio apostólico de ellos. Así que yo quiero pedirle a los apóstoles Muñoz que puedan pasar, por favor, que puedan pararse aquí en medio, que puedan tomarse de las manos, por favor. Y quiero pedirle al pueblo Ríos de Fe que se ponga de pie. Hoy vamos a hacer algo que no sé si alguna otra iglesia ha hecho, pero mi Señor me dijo, esto es lo que debes de hacer. Así que como pueblo, como Ríos de Fe, hoy vamos no solo a cubrir la vida apostólica de nuestros apóstoles, sino que los vamos a enviar en su ministerio, en su función apostólica. Así que quiero pedirle a todos que por favor levanten sus manos, las extiendan hacia ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias, papito lindo, por haber levantado a tus siervos, pastores, apóstoles y profetas, Sergio y Fabiola. Hoy te damos gracias por la bendición que nos has dado de podernos como padres espirituales de esta casa. Y hoy juntos, como iglesia, como congregación, como familia, hoy levantamos sus manos. Hoy los acuerpamos. Hoy los cubrimos en oración. Hoy los activamos con el ministerio apostólico para que ustedes sean enviados apostólicamente para establecer y modelar el gobierno de los cielos aquí en la tierra, para establecer el lenguaje de los cielos aquí en la tierra, para modelar las finanzas de los cielos aquí en la tierra, para modelar la fe de los cielos aquí en la tierra. Hoy, papito lindo, levantamos sus brazos, así como Aarón y Ur levantaron los brazos de la figura apostólica del Antiguo Testamento que era Moisés. Hoy, Ríos de Fe, nos unimos. Hoy los 5 ministerios aquí representados nos unimos. Oramos para que sus vidas representen la vida de tu Hijo Jesucristo. Hoy los enviamos en esa asignación apostólica. Hoy los cubrimos para que esa asignación apostólica se dé. Los apóstoles tuvieron 3 años y medio para saber qué era el ministerio apostólico. 3 años el Señor nos ha hablado del reino. Medio año falta para que su ministerio apostólico explote, porque lo que han visto no es nada. Las naciones en las que han alcanzado no es nada. Las iglesias que han cubierto no son nada. Aún lo que el Señor va a desatar sobre ustedes serán muchas iglesias, porque ciertamente, pastora Fabi, una palabra vino sobre ti que serás madre de muchedumbre. Y no es casualidad que hoy, Día de la Madre, este acto esté ocurriendo, porque eres madre de muchedumbre. Hoy el vientre profético, el vientre ministerial, el vientre apostólico de ambos se abre para producir hijos del reino, para gestar hijos del reino. Hoy bendecimos la vida de los apóstoles. Hoy no es solo un título más, sino que es una asignación con conocimiento, con certeza de lo que ellos van a hacer. Padre, a ti te damos la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Declare por favor unas palabras de bendición a sus apóstoles ahora. Alabanza y poder. En el nombre poderoso de Jesús. Al que reina En el nombre poderoso de Jesús. por los siglos. Gracias, papito lindo.
por darnos el privilegio de ver nacer a los apóstoles de esta casa. Gracias por ese ministerio apostólico. A ti sea siempre la honra, la gloria, el poder y la alabanza, Padre. Gracias, Padre Santo. La alabanza y poder. Gracias, papito lindo. Al que Vamos. Declara una palabra de bendición sobre sus apóstoles. por los siglos. Declara una palabra de bendición sobre sus apóstoles. Y su nombre. Desate su boca profética. santo es. Desate su lengua profética. Hijo de Dios. Recibe. Gracias, papito lindo. Toda la honra y la gloria. Toda la honra y la gloria es para ti. La honra y honor. Gracias, Padre. Hijo de Gracias, papito lindo. Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hoy bendecimos sus vidas, apóstoles Sergio y Fabi. Hoy declaramos que el Espíritu Santo va con ustedes. Que donde la planta de sus pies toquen, esa será no para ustedes, para el reino de Dios. Y van a ejercer el ministerio apostólico con honra. Por eso así se llamaba el congreso. Honra. Gracias, 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 Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Señor mi Dios.